Hola a todos. Mi nombre es Rafael Mendoza Garza y lo que les voy a contar no es una leyenda urbana o un relato de hace 100 años. Sucedió en Monterrey, Nuevo León, en el otoño de 2019, en mi propia casa de la colonia Mitras. Fue grabado, analizado y finalmente silenciado por las autoridades, quienes simplemente no supieron cómo clasificarlo. Todo empezó con una simple cámara de seguridad, de esas que uno compra por miedo a los ladrones, pensando en proteger la televisión o el coche. Nunca imaginamos que esa pequeña lente de plástico y metal se convertiría en un portal a la repetición exacta de una tragedia que no era la nuestra, una ventana involuntaria abierta a lo que nunca debió ser molestado. Durante 11 noches consecutivas, siempre a la misma hora, las 3:12 de la madrugada, una figura apareció en el patio trasero. Era una mujer vestida de blanco, moviéndose con una lentitud antinatural, como si luchara contra un líquido denso que solo ella podía sentir, arrastrando una pena visible y palpable. El horror no estaba solo en su presencia, sino en lo que la tecnología hacía para ocultarla. Cada vez que esa figura levantaba la cabeza para mirar directamente al sensor de la cámara, la imagen se convertía en un ruido blanco violento, un fallo digital que borraba su rostro, dejando solo un rastro de estática purísima que gritaba en el silencio. La noche número 12, esa repetición sádica se rompió. Ella no cruzó el patio, ni se detuvo frente a la lente para ser borrada. Esa noche, el grito digital se escuchó desde dentro de mi casa, y la vi, caminando por el pasillo directo a la habitación donde dormían mis 2 hijos. Antes de que esto comenzara, éramos una familia normal, viviendo el ajetreo típico de una ciudad grande, tratando de llegar a fin de mes y asegurando el futuro. Mi esposa Elena y yo trabajábamos duro en nuestros respectivos empleos. Nuestros hijos, Sofía de 7 y Ricardo de 4, llenaban la casa de ruido, risas y la constante necesidad de atención. La vida misma, en su estado más puro. Nuestra casa en Mitras era una construcción antigua, sólida, de ladrillo rojo, comprada en el 2015, con todos nuestros ahorros y el sacrificio de un crédito hipotecario extenso. La habíamos amado por su solidez, por sus grandes ventanales y su amplio patio, un lujo que ya no es común en las nuevas construcciones de la ciudad. Pero el barrio había cambiado. Los rumores de robos nocturnos se habían vuelto insistentes, afectando incluso a casas que parecían impenetrables. Un vecino de la cuadra de arriba había perdido herramientas caras de su taller, y esa fue la señal de alarma que Elena y yo no pudimos ignorar. Necesitábamos seguridad, algo disuasorio que nos permitiera dormir sin el sobresalto del miedo. Invertí en un sistema de cámaras de alta definición con visión nocturna e infrarroja, un paquete completo de última generación que me costó más de lo que quería admitir. Colocamos 4 puntos estratégicos en el frente, apuntando a la calle, uno cubriendo la cochera, otro vigilando la sala principal y el último, el más importante para esta historia, enfocado en el patio trasero que colindaba con la barda de un terreno baldío. Durante las primeras semanas, el sistema funcionó perfectamente. Solo registraba gatos callejeros, el camión de la basura en la madrugada o las sombras de los árboles meciéndose con el viento del norte, el famoso aire seco de Monterrey. Elena y yo bromeábamos sobre haber gastado tanto dinero en documentar la vida nocturna de los felinos de la ciudad, encontrando un alivio irónico en el tedio de las grabaciones. Pero el miércoles 23 de octubre de 2019, esa paz se rompió con un mensaje de alerta violento en mi teléfono. La aplicación me notificaba de movimiento detectado en el patio trasero, precisamente a las 3:12 de la madrugada. Yo estaba profundamente dormido, exhausto por una semana laboral pesada, y descarté la alerta automáticamente, pensando que sería el viento, o quizás un ajuste de sensibilidad del sensor. El verdadero terror empezaría cuando, a la mañana siguiente, decidí revisar por pura curiosidad el video de la intrusión. La luz de la cocina ese jueves por la mañana se sentía artificial, demasiado brillante. Mientras revisaba la grabación con el café aún caliente en la mano, Elena preparaba el desayuno, ajena a la pantalla de mi celular. El video, etiquetado con la marca de tiempo de las 3:12, se cargó rápidamente en alta resolución. La imagen en blanco y negro de la visión nocturna era nítida.
Se veía la pequeña mesa de jardín plegable, la parrilla metálica cubierta, y al fondo, la imponente barda de ladrillo. Durante los primeros 5 segundos no había nada, solo la quietud absoluta de la noche regiomontana. Luego, el movimiento. No era un salto o una carrera, sino una aparición. Desde la esquina inferior izquierda de la barda, donde la sombra del gran mezquite era más profunda, una forma blanca comenzó a deslizarse hacia el centro del patio. No era una sombra, sino algo sólido, con volumen, que reflejaba la luz infrarroja del sensor. La figura era inconfundiblemente femenina, vestida con un ropaje que parecía ser un camisón o un vestido largo, de un blanco opaco, que contrastaba con la oscuridad circundante. Su movimiento me congeló el aliento. No caminaba, se arrastraba o flotaba a ras de suelo, manteniendo una velocidad constante, desesperantemente lenta. La cabeza, inicialmente baja, parecía buscar algo en la tierra o simplemente manifestar una profunda pesadumbre. Se movía como si cada paso le costara una fuerza sobrehumana, como si el aire le fuese un castigo. La figura se detuvo exactamente en el centro del encuadre, justo al lado de la mesa. En ese instante, el reloj en la pantalla marcaba las 3:12 con 38 segundos. Y entonces, muy lentamente, el cuello se enderezó. El terror llegó no por lo que vi, sino por lo que dejó de verse. Justo cuando la cara de la mujer debió aparecer en la parte superior del encuadre, la imagen entera se desgarró. No fue un simple pixelado, fue un glitch violento, una tormenta de ruido digital. La pantalla se llenó de rayas blancas y negras. El vídeo se congeló por un instante, y el audio, aunque no había registrado sonido hasta ese momento, emitió un zumbido agudo, como el grito de un circuito eléctrico sobrecargado. Duró menos de un segundo. Cuando la imagen se restableció, la figura ya no estaba. El patio estaba vacío, tan tranquilo y silencioso como al principio de la grabación. La cámara volvió a su monitoreo pasivo. Mi corazón latía con la fuerza de un motor desbocado. Repetí el video. 1, 2, 10 veces. Intenté racionalizarlo en un fallo de software, un pico de voltaje, interferencia de algún aparato electrónico, pero el fallo ocurría en un punto específico y preciso, justo al momento de la elevación de la cabeza. Esa tarde, mostré el clip a Elena. Ella se rió al principio, pensando que era un filtro de aplicación o una broma de algún vecino. Luego, cuando entendió que era una grabación pura del sistema de seguridad, su risa se convirtió en un nudo de preocupación. «Mira, Rafael, esto tiene que ser un error», me dijo con voz tensa. «Quizás el sensor infrarrojo está defectuoso o hay humedad dentro de la lente». Le aseguré que revisaría el equipo, aunque mi instinto me decía que el problema no era el hardware, sino lo que el hardware había capturado. Pasé la tarde escalando la barda, revisando el cableado, limpiando la lente. Todo estaba perfecto. La cámara, de hecho, era la más robusta de todo el sistema. Esa noche me acosté con una ansiedad palpable. Le dije a Elena que apagaría el sensor del patio por precaución, pero ella me detuvo. «No, Rafael, no apagues nada. Si hay algo ahí, quiero saberlo». El reloj marcaba las 3 de la mañana. Yo estaba despierto, mirando fijamente la notificación de mi celular, esperando que no se iluminara, que el patrón se hubiera roto. A las 3:12, la pantalla se encendió. «Alerta de movimiento. Patio trasero». Abrí el feed en vivo de inmediato, sintiendo un frío que no venía del aire acondicionado. Era ella de nuevo, la figura blanca, deslizando su pena por el cemento, moviéndose con esa coreografía de agonía lenta. Esta vez, la vi acercarse a la mesa con una claridad escalofriante. Estaba más cerca de lo que parecía en el primer video, y pude distinguir el tejido del vestido, fino y antiguo como de lino gastado. Llegó al centro y se detuvo, y yo me quedé inmóvil en la cama, en copas de Resper, mientras la figura iniciaba la elevación de su cabeza. El movimiento era lento, casi doloroso, y justo cuando el perfil de lo que debía ser un rostro humano llenó la parte superior del encuadre, sucedió de nuevo el glitch, pero esta vez fue peor. El zumbido eléctrico fue más largo, y la pantalla
no solo se llenó de estática, sino que la imagen en blanco y negro adquirió un tinte rojo y verde, como si la cámara estuviera luchando violentamente por enfocar lo que no debía ser visto. Cuando se recuperó, el temporizador marcaba las 3:12 con 43 segundos. Vacío, Elena se despertó con mi jadeo. Me miró y supo sin preguntar. Ya no había dudas, ni racionalizaciones sobre gatos o humedad. Había una presencia, y era metódica. La tercera noche fue idéntica en 3:12. El deslizamiento lento, el ritual de la pausa, la elevación, el grito de la estática. Decidí que el único camino era la investigación. Si la cámara estaba registrando una repetición, debía ser la repetición de algo real, de un evento traumático anclado al lugar. Me puse en contacto con el notario que manejó la compra de la casa, y luego con archivos municipales, buscando el historial completo de la propiedad de Mitras, desde su construcción en 1987. Encontré un registro que la policía había clasificado como accidente doméstico, fechado 15 años antes, en el 2004. El nombre era María Guadalupe Rivas, en 35 años, residente de la casa. Y la fecha del incidente era el 26 de octubre, solo 3 días después de nuestra primera grabación. Lo más aterrador no fue el nombre o la fecha, sino la hora exacta registrada por el forense. El deceso se había dictaminado a las 3:15 de la madrugada, compatible con la hora de las apariciones. La policía creía que había sido un resbalón fatal en la bañera, pero había notas a mano en el expediente, anotaciones del agente de turno que hablaban de una atmósfera extraña, un olor metálico intenso y una sensación de que algo no cerraba. Con esta información, el patrón dejó de ser un simple fallo de seguridad. Era la manifestación grabada de una mujer cuya última hora en la tierra se repetía para nosotros noche tras noche, solo para ser borrada en el momento de su revelación. Las noches 4, 5, 6 y 7 se fundieron en una rutina de terror insoportable. Yo dormía con el celular en la mano, esperando el ping de la alerta, sintiendo el escalofrío 3 minutos antes de que sonara, sabiendo que ella estaba empezando su paseo. El insomnio me desgastó. Elena y yo apenas hablábamos. Solo nos mirábamos con el entendimiento tácito de que estábamos siendo acosados por algo que la ciencia no podía explicar, pero que nuestra cámara captaba con precisión macabra. Sofía, mi hija mayor, empezó a tener pesadillas recurrentes, aunque juraba que nunca había visto la mujer del video. Preguntaba por qué la señora de blanco lloraba en el jardín. Nunca le dijimos nada de la mujer, nunca mencionamos su vestimenta. La noche 8, decidí romper el ciclo. Si era una repetición, una proyección, quizás la interacción podría detenerla. Me preparé con la linterna más potente que tenía. A las 3:12 sonó la alarma. Me levanté sigilosamente de la cama. Elena ya estaba despierta, sus ojos fijos en mí con una mezcla de miedo y súplica para que no lo hiciera. Abrí la puerta corrediza que daba al patio trasero. El aire de octubre golpeó mi cara gélido, anormalmente frío para esa hora. La figura estaba ahí, en el centro, iniciando su pausa. El vestido blanco casi brillaba bajo el reflejo del infrarrojo. Y la cámara, inmortalizando el momento en mi celular. Tomé una bocanada de aire helado y grité tan fuerte como pude, hacia el patio oscuro. «¡Vete de aquí! ¡Déjanos en paz! ¡No te queremos aquí!». El efecto fue inmediato y aterrador. El movimiento de la mujer se detuvo por completo. Se quedó congelada. No en la grabación, sino físicamente, inclinada hacia adelante. Luego, con una lentitud que desafiaba la paciencia, esa figura empezó a girar a no. Levantó la cabeza, giró todo el cuerpo, hombros, caderas, pies, como si fuese una marioneta rígida, y empezó a caminar, no hacia la cámara, sino en dirección a la pared de ladrillo de la casa, directamente hacia la pared, a donde estaba yo, detrás del cristal. Entró en el área de sombra del techo y desapareció de la vista de la cámara externa. Pero mi celular, que seguía mostrando la transmisión, se convirtió en una pantalla muerta. No fue el glitch de la estática, fue un corte limpio, como si alguien hubiera jalado el cable principal. Sistema de grabación desconectado. Solté un grito sordo y corrí hacia el patio. El frío era insoportable, quemaba mis pulmones. La zona estaba vacía. Revisé la cámara con la linterna. El pequeño cuerpo de plástico estaba escarchado, helado al tacto,
y lo que me hizo temblar no fue el frío, sino la vista de la lente. No estaba empañada, sino rota. Una grieta interna, diminuta, como una tela de araña de cristal fracturado, que partía el sensor óptico, como si una presión imposible hubiera surgido desde dentro de la propia cámara. Había roto la grabación, había roto el ciclo. Corrí de vuelta a la sala, mi corazón martillando contra mis costillas. Elena estaba sentada en la cama, pálida. El silencio era total. El sistema entero de seguridad parecía estar muerto. Fui al router y reinicié todo. Después de un minuto tortuoso, la aplicación volvió a la vida. Las 3 cámaras restantes funcionaban. Rápidamente revisé la cámara de la sala, que apuntaba hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones de los niños. El feed estaba activo. Aún nada. Comprobé la hora. 3:17. 5 minutos de horror puro desde que había gritado. Y entonces, la cámara de la sala, que había estado mostrando un pasillo oscuro y tranquilo, de pronto se encendió con un parpadeo. No hubo movimiento, pero la luz infrarroja se intensificó, como si algo estuviera absorbiendo toda la luz de la estancia. Y en ese pasillo, entre el baño y la puerta de la habitación de Sofía y Ricardo, justo a la mitad, no había una sombra sino un vacío, una silueta de mujer, perfectamente definida por la ausencia de luz, que no reflejaba, que no caminaba, sino que estaba simplemente ahí, detenida en el umbral que llevaba a mis hijos. Y el glitch que antes había atacado la cámara exterior, ahora resonó en el interior, en el centro de mi hogar, justo antes de que esa silueta comenzara a moverse hacia la única puerta cerrada. El glitch interior fue diferente. No fue la tormenta estática que había borrado el rostro de la mujer en el patio. Fue una distorsión del espacio, una onda de calor invisible que hizo vibrar el aire alrededor de la silueta en el pasillo y que causó que la cámara de la sala se volviera ciegamente roja y luego, con un chasquido seco que resonó desde el dispositivo mismo, se apagara por completo. Esa fue la señal de que el juego había terminado. Cuando rompí el ciclo, ella rompió el protocolo. Ya no era una repetición anclada a un lugar específico en el patio. Ella había entrado. Estaba en la casa, a menos de 10 metros de mí y de mis hijos. Reaccioné con un instinto animal. El pánico más puro transformado en acción mecánica. Desperté a Elena con un empujón violento, silenciando su protesta, con un dedo sobre mis labios y un miedo que debió ser legible en mis ojos inyectados en sangre. «Tenemos que irnos», le susurré, la voz áspera y quebradiza. «Ahora». Elena, sin necesidad de preguntas, comprendió la urgencia. No hubo tiempo para empacar maletas ni para buscar identificaciones. La única misión era sacar a los niños. Corrí hacia el pasillo. La luz nocturna, un pequeño piloto que dejábamos encendido cerca del baño, estaba apagada, consumida por la presencia. Me arrastré hasta la puerta de la habitación de Sofía y Ricardo. El silencio era total, un vacío que se sentía más pesado que el ruido. Abrí la puerta de golpe. Los niños dormían profundamente, ajenos al terror que caminaba hacia ellos. Levanté a Ricardo. Di 4 ecos, en un solo movimiento, su pequeño cuerpo caliente y somnoliento contra mi pecho. Su gemido de protesta fue silenciado por mi mano. Sofía se despertó, sus ojos grandes y asustados en la oscuridad. «Sofía, escúchame», le dije en un tono firme, pero bajo. Es un juego. Tenemos que ser muy silenciosos. ¿De acuerdo? Vamos a salir de la casa muy rápido. No hables. Ella asintió, con la sabiduría instantánea que tienen los niños frente al peligro real. Elena ya había llegado, susurrando palabras de calma. Tomó a Sofía de la mano y salimos de la habitación, caminando de espaldas al pasillo, esperando ver la figura aparecer desde la sala. No la vimos, pero la sentíamos. El aire en el pasillo era tan denso y frío que dolía respirarlo, como si el oxígeno se hubiera retirado de ese segmento de la casa, reemplazado por la desesperación congelada de María Guadalupe Rivas. Cruzamos la sala a ciegas, tropezando con los muebles. Abrí la puerta principal de una patada, el ruido metálico del pestillo rompiendo el silencio como un tiro de escopeta. Salimos a la calle. La noche de Monterrey nos recibió con su humedad y el ruido lejano de la ciudad.
Corrimos sin mirar atrás, descalzos, en pijama, con los niños aferrados a nosotros. No nos detuvimos hasta llegar al coche, que afortunadamente estaba aparcado en la cochera, listo para salir. Arranqué el motor. El rugido familiar fue un sonido de salvación en medio de la locura. Mientras me alejaba de la colonia Mitras, a una velocidad peligrosa, miré por el espejo retrovisor. La casa parecía idéntica, tranquila, con las luces de la calle bañando su fachada de ladrillo rojo, pero yo sabía que habíamos dejado un mal dentro, un castigo que habíamos provocado al intentar documentar su dolor. Conduje hasta un motel de paso a las afueras, un lugar impersonal donde nos registramos a las 4 de la mañana, como si fuéramos fugitivos. Encerrados en esa habitación estrecha y mal iluminada, el miedo no disminuyó. Seguí allí, en el olor a frío que emanaba de nuestra ropa, en los ojos de Elena, en el silencio aterrorizado de Sofía, que se negaba a soltar la mano de su madre. Nuestra prioridad era el bienestar de los niños. Les dijimos que el sistema de calefacción de la casa se había averiado y que volveríamos pronto, pero Elena y yo sabíamos que no volveríamos. Esa casa no era nuestra, pertenecía a la mujer del vestido blanco. Durante los siguientes 3 días, vivimos en ese limbo de terror y rutina forzada. Yo trabajaba remotamente, revisando los videos desde la nube del sistema de seguridad, que aún funcionaba parcialmente, aunque las cámaras de la sala y el patio estaban muertas. La pregunta que me consumía era, ¿qué grabó la cámara de la sala antes de que se apagara? ¿Qué hizo ella después de que huimos? El sistema de seguridad de mi casa funcionaba con un grabador de red NVR guardado en la oficina que tenía en el segundo piso. Este grabador almacenaba las grabaciones primarias y de alta resolución. Lo que yo veía en el celular eran solo copias de baja calidad transmitidas a la nube. Si quería la verdad, si quería las imágenes limpias de esa noche, tenía que volver por el NVR. La necesidad de saber era una obsesión tóxica. Elena me rogó que no lo hiciera, que dejáramos la casa y todo lo que contenía, que nuestra vida valía más que cualquier prueba, pero yo sentía que si no entendía lo que había pasado, la mujer nos seguiría. Ella ya había roto la barrera del espacio. Quizás el tiempo era la siguiente. El domingo, 3 días después de la huida, volví solo. Le dije a Elena que solo tardaría 1 hora en entrar, desconectar el grabador y salir. La sensación de conducir de regreso a Mitras fue como ir a un campo de batalla ya perdido. El sol de la mañana era débil, pero la casa se veía oscura, tragada por las sombras. Entré con las llaves temblándome en la mano. La casa olía a humedad, a polvo y a ese frío anómalo que había sentido en el pasillo. La puerta de la cochera estaba abierta. La cerré de golpe, esperando escuchar el ping de alguna cámara de la cochera que se hubiera reactivado. A nada en el silencio, dentro de la casa, era ensordecedor. No había el ruido habitual de los electrodomésticos, ni el zumbido de la electricidad, solo el eco de mis propios pasos sobre el parqué de la sala. Fui directamente al pasillo, el lugar donde la figura se había manifestado. Lo miré fijamente. No había rastros físicos de ella, ni quemaduras, ni marcas, solo el vacío de un pasillo normal, pero la atmósfera era opresiva, como si la presión del aire fuera el doble de lo normal. Subí las escaleras. El NVR estaba en un estante alto en la oficina. Desconectarlo era simple en unos pocos cables y un cable de corriente. Lo hice en menos de 1 minuto, sintiendo que cada segundo que pasaba en esa casa me exponía a algo terrible. Con el disco duro en la mano, un ladrillo pesado lleno de horrores grabados, ya me dirigí a la puerta cuando mi curiosidad me traicionó. Me detuve en la cocina Meyer el Reload. Eran las 11 de la mañana. Me di cuenta de que las grabaciones de las noches 9, 10 y 11, el viernes, sábado y domingo, también estarían ahí. Si la mujer había entrado a la casa el jueves por la noche, ¿se habría quedado? ¿Seguía la repetición del ciclo a las 3:12 en punto? Aunque la casa estuviera vacía. Mi cerebro me gritaba que saliera, pero mis pies me llevaron de vuelta a la oficina. Encendí mi laptop, conecté el NVR directamente a la red y accedí a las grabaciones sin procesar. Lo primero que revisé fue la noche de la huida, el miércoles 23 de octubre. La grabación de la cámara de la sala, justo antes de que se apagara. El video en alta definición era mucho peor de lo que había visto en el celular. A las 3:12 minutos, con 19 segundos, la cámara de la sala se encendía
el infrarrojo al máximo. El pasillo estaba oscuro y de pronto aparece ella, no caminando, sino materializándose, como si surgiera de la propia sombra que la definía. El vestido blanco, ahora, en el interior, parecía casi gris, se movía hacia la habitación de los niños. Su figura era borrosa, pero en alta definición, la distorsión no era solo estática. La cámara estaba luchando contra algo que doblaba la luz a su alrededor. Llega a la puerta de mis hijos. Whiteside. En ese momento, yo y Elena estábamos en la habitación, despertando a Sofía y Ricardo. En el video se ve cómo la puerta de la habitación se abre lentamente. Un chirrido minúsculo apenas audible en la grabación. La mujer no entra, se queda en el umbral, y entonces levanta sus manos, delgadas y largas, y las posa suavemente sobre la puerta de madera. Lo que hizo a continuación me hizo soltar un gemido. No se trataba de un acto de violencia, sino de algo mucho más íntimo y perturbador. La mujer comenzó a balancearse suavemente de lado a lado, frente a la puerta, como si estuviera meciendo a un bebé, pero no había bebé, solo la madera sólida de la puerta de mis hijos. Y luego, el glitch final. La imagen se derritió en un pico de estática, más poderosa que nunca, y el sonido asociado no fue un zumbido, sino un lamento ahogado y gutural, un grito de dolor infinito. El video se cortó. La cámara de la sala nunca volvió a encenderse. Me recosté en la silla, temblando. Ella no quería lastimarlos, quería algo de ellos. Consuelo, reemplazo, compañía. Luego, revisé el resto de las noches. Noche 9, 10 y 11. El viernes, sábado y domingo en la casa vacía. Puse el feed rápido, saltando a las 3 y 12 en noche 9. Patio trasero. La cámara exterior estaba rota, pero la cámara de la cochera, que tenía visión parcial del patio, captó un rastro borroso en 3 y 12. La figura blanca se desliza desde el patio hacia la puerta de cristal que daba a la cocina en Entra. El resto de la grabación de esa noche está en blanco, pues la figura debió haber pasado por el campo de visión de las otras cámaras que ya estaban muertas. Noche 10 en 3 y 12. La cámara frontal que apuntaba a la calle se activó, pero no había nadie fuera. La figura, que ahora estaba dentro, debía haber pasado tan cerca de la ventana de la sala que activó el sensor de la calle en noche 11. Domingo por la mañana, la de anoche. La casa estaba vacía desde hace 3 días. A las 3 y 12 minutos, la cámara frontal registra el paso de un coche. Luego, silencio, pero a las 3 y 19, la cámara frontal de la calle registra algo que me heló la sangre. El picaporte de la puerta principal, la que yo había cerrado con llave al huir, comienza a girar lentamente. Gira y gira, como si alguien estuviera probando el mecanismo por dentro. La mujer de blanco no solo se quedó, estaba tratando de salir. Estaba tratando de romper la última barrera física entre ella y el mundo exterior. El mismo mundo exterior donde mis hijos dormían en un motel seguro. Cerré la laptop, saqué el enviar y corrí escaleras abajo. El pánico ahora físico y caliente. Ella había intentado salir de la casa anoche. Al llegar a la puerta principal, me detuve. La abrí con cuidado, mirando rápidamente a la calle, temiendo verla parada en la banqueta. Nada. Salí, cerré la puerta con llave de nuevo, asegurándome 2 veces. Corrí hacia el coche. Cuando me alejaba de la calle de Mitras, con el sol subiendo, mi celular vibró. Era un mensaje de texto de mi esposa. Elena. Lo abrí automáticamente, esperando una pregunta sobre la hora de llegada. El mensaje solo contenía una frase: enviada un minuto Sánchez. Rafael. Sofía dice que la señora de blanco está tocando la ventana. La frase de Elena me golpeó con una fuerza física que me hizo frenar bruscamente en medio de la calle. Mi mente, ya al límite de la cordura, luchó por procesar la información. ¿Cómo era posible? Había dejado a mi familia a kilómetros de Mitras, en un motel genérico, anónimo. Sofía no podía haberla visto. Era imposible que esa cosa hubiera cruzado la ciudad en minutos. Llamé a Elena de inmediato. La llamada tardó en conectar, y cada tono de espera era un martillazo en mi cráneo. «Elena, ¿qué dijiste?», pregunté, mi voz estrangulada por la urgencia. «Rafael, ella está bien», me contestó Elena, su voz baja y tensa,
como si estuviera susurrando para no ser escuchada. Sofía se despertó hace un rato. «Why me di yo eso?» Dijo que la señora de blanco estaba tocando la ventana. «Estamos en el tercer piso». El tercer piso. Eso solo empeoraba las cosas. Sí era una manifestación física. El esfuerzo de ascender 3 pisos era un absurdo. Si era otra cosa, un anclaje psíquico, un seguimiento malicioso, significaba que habíamos arrastrado el problema con nosotros, tocando como con un dedo fuerte. «Necesito detalles, Elena, por favor». «Ah, no lo sé, Rafael». Ella solo lo dijo y luego se acurrucó de nuevo en la cama. «Pero la ventana, mi amor, está cubierta de vapor por dentro». Y cuando la limpié, noté que el cristal exterior estaba sucio, como si alguien hubiera puesto sus manos húmedas en el vidrio. Manos grandes, Rafael. La sensación de seguridad en el motel se había evaporado. Ella ya no estaba anclada a la casa. Ella nos había seguido. Me giré en U, conduciendo ahora, no hacia el terror, sino hacia mis hijos, con la certeza horrible de que al acercarme, estaba llevando el peligro conmigo. Llegué al motel 20 minutos después, mi coche derrapando ligeramente al aparcar. Corrí hacia la recepción, ignorando las miradas. Subí las escaleras de 3 en 3, el peso del enviar golpeándome la cadera con cada zancada. Entré a la habitación. Elena estaba sentada en la cama, abrazando a Ricardo, que dormía. Sofía miraba fijamente la ventana, envuelta en una manta, sus ojos grandes y oscuros. «Mira, Rafael», me dijo Elena, señalando la ventana. «A cherry». El cristal era grueso, de esos polarizados típicos de motel, pero en la esquina superior derecha había 3 marcas muy débiles, como si el vidrio hubiera sido tocado por algo húmedo y muy frío. Eran la silueta perfecta de dedos largos, con la forma de una mano que estaba abierta, apoyada en el vidrio. «¿La viste, Sofía? ¿Viste quién tocaba?», pregunté a mi hija, tratando de sonar tranquilo. Sofía me miró, y su rostro se contrajo en una mueca de miedo. «No la vi, papá». Pero la sentí. Estaba triste. Estaba enojada porque nos fuimos. Y dijo que el juego aún no termina. La respuesta de Sofía nos golpeó a ambos con una convicción que ni 1000 horas de terapia podrían haber provocado. Ella no solo la había percibido, sino que había interactuado con la entidad a un nivel subconsciente. Nos dimos cuenta de que la huida no había funcionado. Necesitábamos ayuda externa. Pero, ¿a quién llamar? A la policía de Monterrey para decirles que un fantasma nos había seguido en auto. Decidí que la única manera de protegernos era la documentación. Si había logrado capturar 11 noches de terror, el enviar contenía la clave. Necesitaba que alguien con autoridad viera lo que había grabado. Alguien que no lo clasificara como locura. Mi única esperanza era un viejo amigo de la preparatoria, Julio Cáceres, quien ahora trabajaba como perito forense en la Fiscalía de Nuevo León. Había manejado casos de crímenes horribles y tenía una reputación de ser metódico y escéptico. Él no creía en lo paranormal, y eso era lo que yo necesitaba, un ojo científico que se viera forzado a aceptar lo inexplicable. Llamé a Julio, le mentí. Le dije que había grabado una serie de intrusiones muy extrañas en mi casa, que temía que fuera parte de una banda de ladrones que usaban tácticas muy sofisticadas para desactivar las cámaras. Le rogué que analizara el envía, diciéndole que había información que no quería que cayera en manos equivocadas, insinuando algo mucho más turbio y humano. Julio, escéptico pero siempre servicial, aceptó verme esa misma tarde en su despacho, bajo la promesa de absoluta discreción. Dejé a Elena y a los niños en el motel, advirtiéndoles que mantuvieran las cortinas cerradas y que no abrieran la puerta por ningún motivo. El trayecto hasta la fiscalía en el centro de Monterrey fue un calvario de ansiedad. El enviar en el asiento del pasajero se sentía como una bomba de tiempo. Julio me recibió en su oficina con el ceño fruncido. Estaba claro que no creía mi historia del sofisticado ladrón. Era un hombre pragmático, con canas prematuras y la mirada cansada de quien ha visto lo peor de la humanidad. «Rafael, sabes que no tengo tiempo para esto. Sí, fío en robo. Pon la denuncia». «No uses mis recursos para esto», me dijo, señalando el grabador. Le aseguré que lo que estaba allí era importante, que ponía en peligro a mi familia. Con un suspiro de resignación, Julio conectó el enviar a un monitor forense de alta resolución, especializado en la limpieza
y análisis de imágenes de vigilancia. Saltamos las primeras noches y fui directamente a la noche 4, la primera vez que la mujer se detuvo y la imagen se rompió. Julio vio el deslizamiento lento de la figura blanca, observó su pausa en el centro del patio, y luego la elevación gradual de la cabeza. Al momento del glitch, su expresión cambió. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Julio, acercándose a la pantalla. Le dije que era el momento exacto en que ella levantaba la cara. Le expliqué qué había ocurrido durante 11 noches consecutivas, siempre a las 3:12. Julio pausó el video en el instante de la estática. Esto no es un fallo de transmisión, Rafael. Es un artefacto digital, sí, pero es provocado. Mira, la intensidad lumínica en ese punto es demasiado alta. Es como si el sensor de la cámara se saturara violentamente, tratando de procesar una cantidad de información que no corresponde a una figura física normal. Es casi como si la luz estuviera doblando alrededor de ella. Luego, le mostré la grabación de la noche 8. La noche en que le grité. Le puse el momento en que ella se detuvo y luego giró hacia la casa, hacia mí. Julio, ahora completamente absorto, analizó el movimiento. Es imposible, una persona normal no gira con esa rigidez. No se mueve así. Parece una animación de baja velocidad. Y entonces llegamos a la noche de la huida. La grabación de la cámara de la sala. El momento en que ella apareció en el pasillo, se paró frente a la puerta de mis hijos y luego se puso a mecerse. Cuando el video terminó, con el glitch final y el lamento espectral, Julio se reclinó en su silla, pálido. Rafael, esto no es un ladrón. Esto es algo que no tiene explicación racional. El audio, lo aislamos. No es viento. No es un animal. Es un ruido de muy baja frecuencia, casi infrasónico, superpuesto a lo que parece ser un grito distorsionado, como si fuera emitido bajo el agua o a través de una pared muy gruesa. Le conté sobre María Guadalupe Rivas, la fecha de muerte, la hora, el accidente doméstico 15 años atrás. Le mostré las notas del expediente policial sobre la atmósfera extraña. Julio se levantó y caminó hacia la ventana, pensando, si lo que dices es cierto, que esta mujer, María Guadalupe Rivas, murió en esa casa, a esa hora, y tú has grabado un patrón de repetición exacto de su presencia, entonces estamos ante un fenómeno que no puedo archivar. Le pregunté por qué se había roto el patrón, por qué había entrado a la casa después de mi grito. Julio regresó al monitor. Mira, Rafael, el enviar te da un registro de temperatura y humedad en la casa. Las noches 1 a 7, todo normal. La noche 8, cuando le gritas, la temperatura en el pasillo cae 30 grados Celsius en menos de un segundo. Un desplome térmico instantáneo. Tú la confrontaste, Rafael. Le diste energía. La validaste. Y eso, lo que sea, te persiguió. Le mostré las últimas grabaciones. Las de la casa vacía. El picaporte girando a las 3:19 de la madrugada. El intento de salida. Y le conté el mensaje de Elena. Julio Cáceres, el escéptico perito forense, miró el video del picaporte y luego me miró a mí, con una expresión de temor genuino. Tienes que salir de Monterrey, Rafael. Tienes que irte. ¿De Nuevo León? Esto no está anclado a la casa. Está anclado a ti, a tu familia, o quizás a tus hijos. Esa cosa intentó salir. Sí lo logró. No hay un lugar seguro. Me pidió que le dejara el enviar. Dijo que iba a hacer copias de los videos, a catalogarlos. Me prometió que los guardaría en una caja fuerte y que solo se usarían si algo nos pasaba. Le di el disco y salí de allí, sintiéndome un poco más ligero, como si el horror ahora se compartiera. Volví al motel a Elena y los niños estaban listos. Habíamos tomado la decisión de irnos, de escapar, de borrar cualquier rastro. El plan era simple: en cruzar la frontera hacia Estados Unidos, tan lejos como fuera posible, empezar de cero. Empacamos lo poco que teníamos y subimos al coche. Salimos del motel al atardecer, conduciendo hacia el norte. Recorrimos horas en silencio. El paisaje del desierto de Nuevo León pasaba como una mancha gris y roja. A los niños dormían. Elena me miraba constantemente, buscando seguridad en mi rostro, una seguridad que yo no podía ofrecer. A medianoche, ya en el tramo final hacia la frontera, hice una parada en una gasolinera desolada. El aire era frío, cargado de arena. Fui al baño y al regresar encontré a Elena despierta, sosteniendo a Sofía,
que se había despertado llorando. ¿Qué pasó?, le pregunté, acercándome al coche. Sofía está helada, Rafael, y no tiene fiebre, me dijo Elena, preocupada. Abracé a mi hija, en su cuerpo temblaba. Papá, me susurró Sofía, con una voz pequeña y aterrorizada. Ella me dijo que no la dejáramos sola, y que si la dejábamos sola, nos encontraría donde estuviéramos. Me enderecé, mirando la oscuridad del desierto que nos rodeaba. Había un camión cisterna aparcado a unos metros. La gasolinera estaba completamente vacía. Entonces, noté algo en la ventana trasera del coche. Elias, a pesar de que el aire de la noche no era tan frío, la ventana trasera estaba cubierta por una capa delgada de hielo. Con el dedo temblando, dibujé un círculo en el hielo para poder ver a través del vidrio. Y al mirar hacia afuera, hacia la oscuridad del desierto, vi un reflejo. Una figura de vestido blanco estaba parada bajo un poste de luz a unos 50 metros de nosotros. No sé. Solo estaba ahí, en el medio de la nada. Pero lo que me hizo gritar y arrancar el motor con una desesperación final no fue verla, sino el detalle que el reflejo me mostró en el cristal. La mujer de blanco no estaba sola. A su lado, sostenía algo, una forma pequeña y oscura. Y cuando la luz de la gasolinera la alcanzó por un instante, pude ver que la forma que sostenía en sus brazos era una cámara de seguridad, idéntica a las que yo había instalado en Mitras, y esa cámara, que ella sostenía como a un niño, nos estaba apuntando directamente. Corrí el coche hacia la carretera principal con la aceleración a fondo, sin preocuparme por la seguridad, solo por la distancia. La imagen de la mujer sosteniendo la cámara de seguridad como a un bebé, apuntándonos con la lente infrarroja, se había anclado en mi mente como el colmo de la pesadilla. Era una burla cruel, una declaración de que no solo nos había seguido, sino que ahora ella era la observadora, la que documentaba nuestra huida y nuestro terror. En el espejo retrovisor, la figura no se movía, no corría detrás de nosotros, simplemente permanecía estática, una mancha blanca bajo el poste de luz de la gasolinera, hasta que la curva de la carretera la borró de mi vista. Elena se giró, su rostro pálido y sus ojos reflejando el horror que yo sentía. ¿Qué viste, Rafael? ¿Qué fue eso? Solo conduje, incapaz de responder, con la garganta seca. El aire en el coche se había vuelto frío de nuevo, y Sofía tiritaba a pesar de la manta. La presencia de esa entidad no solo se manifestaba en Monterrey o en el motel, sino que se había pegado a nosotros, viajando en la burbuja de aire frío y pánico que nos rodeaba. Cruzamos la frontera en la madrugada del lunes 28 de octubre de 2019. Los oficiales de aduanas nos miraron con suspicacia, una familia desaliñada, con niños asustados y sin equipaje. Pero el trámite fue rápido. Entrar a Estados Unidos se sintió como un cruce a otro tipo de realidad, una barrera psicológica que esperábamos que la mujer de blanco no pudiera traspasar. Condujimos sin rumbo fijo por Texas, buscando la mayor distancia posible. Nos detuvimos en un pequeño pueblo, alquilamos un apartamento amueblado y nos refugiamos. Durante las primeras semanas, vivimos en una tensión constante, esperando la alerta, la manifestación, el descenso de la temperatura pero no pasó nada. El silencio era tan ensordecedor como el terror que habíamos vivido. El glitch se había detenido. Las 3:12 llegaban y pasaban sin incidentes. La paz regresó lentamente, una paz artificial y frágil, construida sobre el terror y la huida. Yo no podía trabajar. No podía pensar en otra cosa que no fuera la mujer de blanco. Mi vida se había convertido en un estudio de la casuística paranormal, buscando patrones y explicaciones. Empecé a llamar a Julio Cáceres con frecuencia, pidiéndole que revisara el envío, que buscara algo más, alguna conexión histórica o geológica en nuestra casa de Mitra. Julio siempre me decía lo mismo: Rafael, no hay nada, no puedo encontrar ni un solo caso similar en Nuevo León. El material es inexplicable. Las fechas coinciden. El patrón se repite. La policía lo ha archivado. Esa palabra me daba rabia. Un horror tan palpable, grabado en alta definición, simplemente guardado en una caja como un suceso sin explicación. Pasaron 3 meses. Entramos en el 2020. La vida se asentó en su nueva normalidad. Los niños se adaptaron a la nueva escuela. Elena encontró trabajo. Yo intentaba reconstruir mi negocio desde cero. Un día, a finales de enero,
Recibí una llamada de Julio en su voz. Sonaba diferente, tensa, y noté el cambio de inmediato. Rafael, creo que tienes que ver esto. Me dijo que había hecho un análisis exhaustivo de los artefactos sonoros en el video del pasillo. La noche en que la mujer se mecía frente a la puerta de mis hijos. Había usado un software de filtrado de ruido de última generación y había aislado una voz, muy tenue, superpuesta al lamento. La voz era de mujer, y no era el sonido gutural que habíamos escuchado. Era un susurro claro y articulado. No te lo puedo decir por teléfono, Rafael. Necesitas escucharlo. Pero necesito que sepas que me ha costado 2 meses de trabajo y he tenido que romper todas las reglas para procesar este audio. Le dije que tomaría el primer vuelo de regreso a Monterrey. Elena, aunque aterrorizada, entendió que necesitábamos el cierre, que mi obsesión no me dejaría vivir en paz si no sabía lo que esa entidad había dicho. Volé de regreso, dejando a mi familia de nuevo en un lugar que esperábamos fuera seguro. Aterricé en Monterrey con una sensación de déjà vu nauseabundo. El aire seco de la ciudad me envolvió, y con él, el recuerdo del miedo. Julio me recibió en un café lejos de la fiscalía, nervioso, mirando constantemente por encima del hombro. Se veía demacrado. Me entregó una tableta con unos auriculares conectados. Está aquí, Rafael. El audio crudo, y luego la versión limpia con el filtro de banda ancha. Me puse los auriculares. Escuché el clip en el glitch final, el zumbido eléctrico, y luego el lamento que había provocado la rotura de la cámara. Luego, reprodujo la versión limpia. El lamento aún estaba allí, pero ahora, en el fondo, claro, como si alguien estuviera susurrando muy cerca del micrófono de la cámara. Me escuché. La voz era dulce y quebradiza, llena de una tristeza punzante. La frase se repitió 3 veces en un ciclo corto. No me recuerdan. No me recuerdan. No me recuerdan. Me quité los auriculares, temblando. María Guadalupe Rivas, la mujer de blanco, no nos estaba persiguiendo por venganza. Nos estaba persiguiendo porque quería ser recordada. El ciclo de repetición, a las 3:12, era un intento de forzar el recuerdo, de manifestar su trauma. Pero había algo más. Don Julio se inclinó hacia mí, bajando aún más la voz. Hay otra capa, Rafael, en ese mismo archivo. Una resonancia que no es vocal, pero que el software reconoce como un patrón de lenguaje complejo, casi como un murmullo subfónico. Volví a ponerme los auriculares. Julio reprodujo una segunda limpieza, una que había eliminado completamente el lamento y la voz articulada, dejando solo el ruido de fondo, el zumbido de la propia entidad. Escuché un ruido que era más sensación que sonido, una vibración profunda, como el roce de 2 huesos secos, y luego, una secuencia de ruidos que el software había traducido a patrones fonéticos. Julio me mostró la transcripción en la tableta. Estaba en una tabla de frecuencia, pero él había escrito en papel para mí: la casa está fría, las cámaras están frías, y el cuarto del niño siempre está frío. Me quedé en blanco. El cuarto del niño. En 2004, cuando María Guadalupe Rivas murió, ¿había un niño en esa casa? En los archivos de propiedad no había mención de hijos o dependientes, solo ella y su esposo, que había vendido la casa poco después de la tragedia y se había mudado. Me puse en contacto con el notario que manejó la venta original, insistiendo en que era una cuestión de seguros. Le pregunté directamente si María Guadalupe Rivas tenía un hijo. El notario, después de revisar los archivos, me confirmó que sí, un hijo, Daniel, de 3 años de edad. Daniel no estaba en la casa el día del accidente. Estaba con sus abuelos maternos en Saltillo. Pero lo que me dijo a continuación me hizo caer en la silla de la oficina. El esposo de María Guadalupe Rivas no se llevó a Daniel consigo al vender la casa. Daniel se quedó en Saltillo con la abuela. Y la razón, según el notario, era que Daniel, al regresar a la casa después de la muerte de su madre, se negaba a entrar en su propia habitación. Decía que la mujer de blanco se paraba en el pasillo y le preguntaba dónde estaba su cámara. ¿Su cámara? El niño de 3 años no podía haber sabido de ninguna cámara de seguridad. Regresé a la tableta de Julio. Le pregunté si había otra cosa en el video de la mujer meciéndose frente a la puerta. Julio asintió. Sí, hay un objeto, muy sutil, apenas visible. En el momento en que ella pone las manos en la puerta, se ve un pequeño brillo metálico
adherido al umbral de la puerta. Una pieza muy diminuta. La luz infrarroja la capta por un instante. Julio había ampliado la imagen y la había estabilizado. Era una astilla de plástico negro. Y luego, una foto forense. Era una pieza del sensor óptico roto de la cámara que yo había instalado en el patio. La mujer había recogido el fragmento de la cámara exterior. Lo había llevado dentro y lo había pegado o insertado en el umbral de la habitación de mi hijo. Ella no solo quería ser recordada, quería que la cámara, el aparato que la documentaba y luego la borraba, formara parte de su ritual, de su trauma. Quería una grabación constante de la presencia en el cuarto de mi hijo. El terror regresó con una nueva ola. Habíamos huido, pero ella nos había marcado. Había dejado una parte de su obsesión, el fragmento de la cámara, en el cuarto de Ricardo. Volví a llamar a Elena, le dije que debíamos irnos de Texas, que el problema era la casa, pero también el recuerdo, y que ella usaría cualquier cosa para encontrarnos. Mientras hablábamos, mi celular recibió una notificación. Era una cuenta de correo electrónico que no reconocí. El asunto decía nueva foto. Abrí el correo con cautela. Era una imagen adjunta, una fotografía en blanco y negro, granulada, con el sello de tiempo de las 3:12. La imagen mostraba la habitación de mi hijo Ricardo, oscura, pero discernible. En el centro, sentado en la alfombra, estaba mí, no dormido, sino despierto, mirando hacia el frente, hacia la lente. Y justo detrás de él, con la mano posada suavemente en su hombro, estaba la silueta de la mujer de blanco. La foto no se distorsionó. Esta vez, el rostro de la mujer era visible, aunque borroso y alargado, como una calavera en descomposición, con ojos hundidos llenos de una tristeza profunda. Y en el extremo inferior de la foto, podía verse la esquina de una lente infrarroja, grabando. Ella no había roto. La cámara la había traído, y nos estaba enviando la prueba de que había encontrado a mi hijo Ala en Texas, en nuestro apartamento supuestamente seguro. Grité el nombre de Elena por el teléfono, la línea cortándose con un zumbido. Salté de la silla, el corazón en la boca, listo para correr, cuando la puerta del café se abrió lentamente. Un hombre alto, vestido de gris, entró. No lo conocía. Paró en su mano. Sostenía un paquete pequeño y cuadrado, envuelto en papel oscuro. Me miró directamente, sin expresión alguna, y entonces, en el silencio del café, el paquete en su mano emitió un ruido. El zumbido eléctrico agudo que yo reconocía como el sonido del glitch, el sonido de una cámara de seguridad siendo saturada. El hombre de gris dio un paso hacia mí. El zumbido agudo, ese sonido eléctrico de la distorsión leinó el café, un sonido que era imposible de ignorar. Julio se encogió en su silla, cubriéndose los oídos, su rostro un mapa de terror absoluto. El hombre de gris seguía avanzando hacia mí, sosteniendo el paquete envuelto que parecía ser la fuente del ruido. Me levanté de golpe, mi silla cayendo con un estruendo. No era un robo, ni un acto de violencia común. Era una extensión de la entidad, un mensajero de su obsesión. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando. El hombre no respondió. Su expresión era vacía, sus ojos fijos en mí. Cuando estuvo a menos de 2 metros, me di cuenta de que su piel estaba demasiado tensa sobre sus huesos, su complexión anormalmente delgada, como si estuviera a punto de romperse. El zumbido se intensificó, y el aire en el café se hizo pesado, denso. El hombre levantó el paquete. Julio, reaccionando por puro instinto, gritó: «¡Corre, Rafael! ¡Es un ancla! ¡Corre!». Pasé por el lado del hombre, sintiendo el frío glacial que emanaba del paquete en su mano. Solí del café. Sin importarme el tráfico de la calle, mi única meta era volver a mi familia en Texas. La foto de mi hijo con esa cosa detrás, grabada por una cámara que ella había adquirido, me impulsaba. Salté a mi coche y arranqué. Miré por el espejo retrovisor. El hombre de gris seguía parado en la puerta del café, y por un instante vi su mano libre, y en ella un destello blanco, un trozo de tela. Conduje como un loco, rompiendo todos los límites de velocidad. Mi mente estaba enloquecida. ¿Quién era ese hombre? Otro de los poseídos. Un mensajero. ¿Y cómo había sabido dónde estaba? Llamé a Elena una y otra vez, pero la línea seguía muerta. La única explicación era que la mujer de blanco
María Guadalupe Rivas, había trascendido la manifestación local para convertirse en algo que podía manipular el tiempo, el espacio y la voluntad de otros para lograr su objetivo, el recuerdo de su hijo y la compañía de mi hijo. Llamé a Julio, que por suerte contestó al segundo tono, todavía jadeando. Julio, ¿quién era ese hombre? Era el mensajero, Rafael. Lo que él sostenía era una cámara, pero no una cualquiera. Era la cámara que la mujer había usado. Estaba emitiendo el mismo patrón de estática que borró su rostro. La usó para grabarte, para saber que habías regresado. Le conté sobre la foto que había recibido por correo, la imagen de Ricardo con la figura fantasmal. Julio se quedó en silencio por un momento. Eso confirma mi teoría, Rafael. Ella usó tu enviar mientras estaba en la casa. No solo te persiguió, te hackeó, aprendió a usar la tecnología para comunicarse y para rastrearte a través de la red. Ella te está enviando la prueba de que te encontró. La mujer no es un fantasma tonto, es un trauma inteligente, persistente. Le rogué que contactara a la policía de Texas, que hiciera algo. No puedo, Rafael. Si les digo esto, me encierran, pero tengo el enviar. Si te encuentra, prometo que haré pública la verdad. Ahora, corre. No, Tate. Crucé la frontera en sentido inverso con una velocidad espantosa, ignorando las luces rojas y el peligro. Necesitaba llegar a Texas. Llegué al apartamento al atardecer. La puerta estaba cerrada. El coche de Elena estaba en el aparcamiento. Entré corriendo, abriendo la puerta. Elena estaba en la sala, sentada en el sofá, con Ricardo dormido en su regazo. La televisión estaba encendida con el volumen bajo en C. Veía exhausta. Me acerqué a ella, mis ojos buscando a Sofía. ¿Dónde está? ¿Y qué pasó? Con el teléfono, Elena me miró, y vi el terror silencioso en sus ojos. Ella no lloraba, solo estaba vacía. Rafael, ella se fue. Mi mundo se detuvo. ¿Cómo que se fue? ¿La secuestró? No, Rafaela no la secuestró. Ella se fue con ella. Elena me contó lo que había pasado después de que yo la llamé en Monterrey. Minutos después de que la línea se cortó, el apartamento se enfrió violentamente. Ella sintió ese frío familiar. Fue a buscar a Sofía, que estaba en su habitación. Sofía no estaba. Encontró la puerta del apartamento abierta. Pensó que Sofía había salido a buscarla, o que había ido al baño de la piscina Corio o fuera, y en el aparcamiento vio a Sofía. Estaba de pie, al lado de un coche que no era el nuestro. Y la mujer de blanco estaba con ella. No era una figura borrosa o etérea. Era de espaldas a Elena y Sofía. «¡Ven aquí!», gritó Elena, presa del pánico. Pero Sofía no se movió. La mujer de blanco se giró ligeramente, y Elena vio el vestido blanco, gastado y sucio en los bajos, y lo que tenía en sus brazos. La mujer no tenía la cámara. Tenía a niña, un bebé pequeño, envuelto en una manta vieja. Elena sintió un frío cortante y el lamento en su mente. La voz que decía, no me recuerdan. No me recuerdan. La mujer se inclinó hacia Sofía. Lo di yo algo. Elena no pudo escuchar las palabras, pero su hija asintió con la cabeza, con una expresión de resignación. Y entonces Sofía caminó hacia la mujer, se paró a su lado, y la mujer de blanco posó su mano huesuda en el cabello de Sofía. Sofía no se resistió. Luego, la mujer se dio la vuelta y se alejó caminando, con Sofía a su lado, hacia el final del aparcamiento, hacia la carretera. Caminaban lentamente, con la misma pesadez con la que la mujer se movía en el patio trasero de nuestra casa en Mitras. Elena corrió hacia ellas, gritando el nombre de su hija, pero al pasar bajo el último farol de luz del aparcamiento, la mujer y Sofía se disolvieron. No en estática o humo, sino en una especie de onda de calor que hizo vibrar el aire, como la distorsión que había sentido la cámara de la sala, y desaparecieron. La única cosa que quedó fue la manta vieja que la mujer había usado para envolver al bebé. Elena la encontró tirada en el suelo, helada al tacto. La tomó y corrió de vuelta al apartamento, aterrada. Saqué el teléfono y llamé a la policía, luchando por articular la historia de mi hija, secuestrada por una mujer muerta que quería ser recordada. Me tomaron por un padre enloquecido, pero registraron la desaparición. Mientras esperaba la llegada de los oficiales,
Examiné la manta que Elena me había entregado. Era de un tejido grueso y áspero, con un olor a polvo antiguo y a ese frío peculiar. Y bordado en una esquina, un nombre, casi deshecho por el tiempo y la humedad. Tan Daniel, el hijo de María Guadalupe Rivas en La Mujer, había regresado por su hijo, y había tomado a Sofía como sustituto o como compañía. La policía llegó y me interrogaron durante horas. Les mostré la foto del correo, la de Ricardo con el fantasma detrás. Ellos la descartaron como una imagen manipulada o una pareidolia. Intenté explicarles el NBR, la cronología, las 11 noches, pero me escucharon con condescendencia. Clasificaron la desaparición de Sofía como una huida, o quizás un secuestro por un tercero, nunca por un ente. Pasamos la noche en ese apartamento infernal, Ricardo dormido y seguro. Pero esa seguridad era una mentira. Ella ya había estado allí. A la mañana siguiente, martes, 29 de enero de 2020, los investigadores de la policía de Texas revisaron la habitación de Sofía en busca de pistas. Encontraron una sola cosa, un pequeño objeto pegado al umbral de la puerta de Sofía Ann. Lo desprendieron y me lo mostraron. Era una pieza diminuta de plástico negro y cristal. El fragmento que Julio había visto en el video, que la mujer había recogido de mi patio en Monterrey y había llevado a Texas. Pero había algo más. Junto al fragmento, un policía encontró un dibujo que Sofía había hecho con un crayón rojo y había dejado en su mesita de noche. Era un dibujo simple en la casa de Mitras. 2 adultos, un niño Ricardo y una niña Ela. Y al lado de la niña, una figura alta y blanca. Pero lo que me hizo temblar no fue la figura, sino lo que Sofía había escrito abajo, con letra infantil pero clara. Ella quiere que le enseñe dónde está la cámara que está siempre encendida. El dibujo de Sofía no era solo una despedida, era una explicación. La mujer de blanco no la había secuestrado por maldad, sino por necesidad. Quería una guía, alguien que la llevara a la fuente de la documentación, a la cámara que nunca se apagaba, la que mantendría su recuerdo constante. Si la mujer había usado la tecnología que yo había instalado para encontrar a Sofía, la misma tecnología tenía que ser la clave para recuperarla. No podía depender de la policía de Texas, que ya había clasificado el caso como una locura paterna. Había una sola persona que entendía la naturaleza de esta entidad, en Julio Cáceres. En Monterrey, llamé a Julio, desesperado, contándole el secuestro de Sofía y el dibujo. Julio, esa mujer no quiere hacerle daño, quiere usarla, quiere que Sofía la lleve a algo. ¿Qué cámara está siempre encendida? Julio estaba en la fiscalía, rodeado de sus equipos forenses. Pensó en voz alta. Todas las cámaras del sistema NVR fueron desconectadas o destruidas por la entidad. Pero hay un sistema de seguridad que nunca apagué, Rafael, porque no estaba conectado a tu red. Lo tengo yo. ¿De qué hablas, Julio? Julio explicó que después de la noche de la huida, cuando yo le entregué el enviar, él se había obsesionado con la idea de que la entidad podría regresar a la casa, y quería documentarlo sin interferencia. Había instalado una cámara de estudio, de alta gama, con alimentación independiente, enfocada en el pasillo y el cuarto de los niños, conectada a un grabador satelital fuera de la casa. Me dijo que la cámara había estado grabando desde esa misma semana en modo pasivo. Lo único que había capturado era polvo y el ocasional roedor. Pero la última grabación que había revisado antes de mi llegada era de la mañana en que yo había ido al café. La mañana del martes. Julio me describió el video de la cámara satelital. A las 3:12 de esa madrugada, en la casa de Mitras, el pasillo estaba oscuro en silencio total. Pero a las 3:19, la hora exacta en que yo había visto el picaporte girar en mi huida, la puerta del cuarto de Sofía y Ricardo se abrió lentamente, y allí, de pie en el umbral, apareció Sofía. Mi corazón se detuvo. ¿Estaba Sofía de vuelta? ¿Había regresado a la casa de Mitras, en lugar del anclaje? No, Rafael, no es así, me dijo Julio. Sofía no se veía como mi hija, se veía borrosa, translúcida, como una superposición de imágenes. Era la silueta de Sofía, pero detrás de ella, o superpuesta a ella, estaba la silueta de la mujer de blanco. Ambas se movían al unísono, la mujer y Sofía, caminando juntas por el pasillo hacia la sala, y luego hacia el patio trasero, en dirección
a la barda que colindaba con el terreno baldío. La grabación seguía su movimiento hasta que llegaron al patio. Se detuvieron justo donde la primera cámara había captado a la mujer 11 noches antes. Y allí, en el centro del patio, Sofía se arrodilló, y la mujer de blanco se inclinó sobre ella. La cámara de Julio captó el momento con una nitidez horrible. Sofía no estaba asustada, estaba obedeciendo. Estaba usando sus manos para cavar un pequeño agujero en la tierra. Y la mujer, María Guadalupe Rivas, la observaba con una expresión de satisfacción espectral. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué enterraron? Le pregunté a Julio. No enterraron nada. Rafael desenterraron en Julio, hizo zoom en el video. Sofía, con sus pequeñas manos, extrajo algo de la tierra, un pequeño objeto envuelto en tela sucia, un objeto Q. Al ser revelado por la luz infrarroja de la cámara, parecía una cámara de fotos antigua, de esas de carrete, de los años 80. Y en el momento en que Sofía sostuvo la cámara antigua en sus manos, la figura de la mujer de blanco se separó de la niña, se irguió completamente. Y por primera vez en toda la grabación no hubo glitch. La cámara de Julio, la que estaba fuera de mi red, logró enfocarla. Julio me envió una captura de pantalla. La imagen era nítida. El rostro de María Guadalupe Rivas no era la calavera borrosa que había visto en la foto enviada por correo. Era una mujer hermosa, de 30 y pocos años, pero con una expresión de dolor insoportable. Sus ojos, en la foto de la grabación, estaban llenos de lágrimas. El vestido blanco no era un camisón. Era un vestido de novia, roto y manchado de tierra. Y cuando la mujer vio la cámara de fotos antigua, su rostro se iluminó con una emoción que ya no era terror, sino un alivio profundo, final. Sofía le entregó la cámara de fotos. La mujer la tomó en sus manos, la abrazó contra el pecho, y luego se giró hacia la barda, y caminó no con el arrastre lento de la repetición, sino con una ligereza que la hizo parecer flotar. Cruzó la barda, se adentró en el terreno baldío, y desapareció de la vista de la cámara satelital. Cuando la mujer desapareció, la figura de Sofía se tambaleó. El efecto de superposición desapareció, y Sofía, sola en el patio, cayó de rodillas, temblando de frío. Julio, ¿dónde está Sofía ahora? Julio me dijo que había avisado a la policía de Monterrey, usando una denuncia anónima sobre una niña perdida en el terreno baldío. La policía había encontrado a Sofía minutos después. Estaba viva, en estado de shock, pero ilesa. Me dijo que Sofía ya estaba con las autoridades y que necesitábamos volar de regreso de inmediato. Tomé el siguiente vuelo. El reencuentro con Sofía fue el momento más emocional de mi vida. Estaba traumatizada. Poro, al verme, se aferró a mí, llorando a mí. Contó su viaje. Dijo que la señora de blanco no le había hecho daño, que la señora no podía recordar dónde estaba su regalo y que necesitaba a alguien que pudiera entrar al espacio y al tiempo para recuperarlo. La mujer se había manifestado en Texas y había llevado a Sofía con ella de regreso a Mitras, no en un coach, sino en un instante, a través de la sombra. ¿Qué regalo era ese, Sofía?, le pregunté, sosteniéndola fuerte. Sofía me miró con la tristeza que solo la cercanía con la muerte puede dar. Era la cámara, la que su novio le había regalado cuando le propuso matrimonio, la que ella usaba para grabar su embarazo. La escondió en el jardín, porque su esposo la había amenazado con destruirla si seguía guardando recuerdos de un embarazo que él no quería. Él la mató. Papá no fue un accidente en la bañera. La revelación de Sofía, dada con la convicción de una testigo ocular, me dejó sin aliento. La mujer de blanco no era un fantasma sin rostro, era María Guadalupe Rivas, una víctima de asesinato doméstico que había ocultado la evidencia de su felicidad. Y luego, de su muerte, en el jardín, el ciclo de las 11 noches a las 3:12 no era un patrón de manifestación, sino un ritual forzado, para recordar dónde estaba la cámara, el único objeto que probaba su historia. Cuando yo le grité, ella entendió que la confrontación era la clave para romper el ciclo, y usó mi tecnología para encontrar a alguien con el poder psíquico suficiente para viajar y desenterrar la prueba a mi hija. Sofía y Julio y yo presentamos el MVR, la foto nítida de la mujer en el jardín,
el dibujo de Sofía y su testimonio. El caso de María Guadalupe Rivas fue reabierto. El esposo fue interrogado y bajo la presión de las pruebas confesó. Había asesinado a su esposa en una discusión, la había puesto en la bañera para simular el accidente y había escondido la cámara de fotos de carrete, la que contenía las fotos de ella embarazada. Como prueba incriminatoria, valló la tierra. La justicia se cumplió. 14 años tarde, gracias a un sistema de cámaras de seguridad comprado para prevenir robos. Un mes después, vendimos la casa de Mitras, perdiendo todo el valor, pero liberándonos de su sombra. Nos mudamos a otra ciudad de México, lejos de Nuevo León, lejos de cualquier barda de ladrillo. La última vez que hablé con Julio, le pregunté por la cámara de fotos. La policía la había revelado. Las fotos eran de María Guadalupe Rivas, sonriendo, embarazada, las últimas fotos de su vida. Pero había una foto que estaba en blanco y negro, granulada, con el sello de tiempo de las 3:12. Era la foto de mi hijo, Ricardo, sentado en la alfombra de Texas, con la silueta borrosa de la mujer detrás, la misma que recibí por correo. Julio me dijo que en el último carrete había una foto más, la última de todas. Era una foto de la lente de la propia cámara, como si alguien la hubiera apuntado al suelo después de usarla. Pero al fondo, en una esquina, se veía un reflejo, el rostro de María Guadalupe Rivas, y en esa última imagen, ella ya no estaba triste, ni llena de ira. Estaba sonriendo. Y sus ojos, en lugar de llenarse de lágrimas, estaban llenos de una luz blanca e intensa, enfocados en algo más allá del lente en el infinito. Y luego, Julio me preguntó por una cosa más que había pasado. Él había ido a la casa de Mitras la semana pasada, antes de la venta, para cerrar el circuito. Me dijo que la cámara de seguridad, que la mujer había destruido en el patio, la que yo había dejado rota, había sido encontrada. Alguien la había desenterrado, junto al hueco donde había estado la cámara de fotos, y la cámara de seguridad estaba limpia, como nueva, con el sensor óptico intacto. Pero dentro del plástico, en lugar del circuito electrónico, había un papel doblado. Julio me leyó lo que decía la nota, escrita en una caligrafía antigua y elegante: gracias. Ya tengo mi recuerdo ni mi paz. Yo también los he grabado a ustedes. Espero que les sirva. El mensaje en el interior de la cámara reparada, encontrado por Julio en el jardín de la casa de Mitras, resonó en mi mente como una sentencia final y aterradora. La mujer de blanco, María Guadalupe Rivas, no solo había encontrado su paz y desvelado la verdad de su muerte, sino que había completado un ciclo de observación inversa. Ella, la entidad documentada, nos había devuelto la documentación, la prueba de que éramos nosotros, los vivos, los que habíamos sido observados y estudiados. Julio me envió una foto de la nota, junto con el fragmento de papel. La caligrafía, a pesar de los años, era impecable, un detalle que contrastaba con el horror de la situación. Me pregunté qué querría decir con la frase «yo también los he grabado a ustedes». Espero que les sirva. Nuestra vida, en la nueva ciudad, era tranquila, pero el miedo persistía. La experiencia había dejado cicatrices profundas. Sofía, aunque recuperada, tenía una aversión total a las cámaras y la tecnología. Ricardo, mi hijo menor, de 4 años, era el más afectado. Aunque no recordaba conscientemente a la mujer, su sueño estaba poblado de terrores nocturnos y un miedo irracional a la oscuridad. Decidí que el único camino para la curación era la confrontación, no física, sino de entendimiento. Debíamos saber qué significaba la advertencia de María Guadalupe Rivas. ¿Qué nos había grabado ella? Julio, ahora un aliado absoluto en esta locura, se dedicó a analizar la cámara de seguridad que había sido devuelta. Era la cámara del patio trasero. El primer punto de contacto, por fuera, estaba intacta, el sensor reparado. Por dentro, el circuito principal había sido removido. La única cosa de valor que quedó en el interior de la carcasa, además de la nota, era la tarjeta de memoria micro SD, de que se había usado para grabar las primeras 11 noches. Yo la había asumido destruida, pero estaba allí, limpia. Julio logró extraer el contenido de la tarjeta. Había 11 grabaciones, las mismas que yo había visto en el MVR, solo que estaban en un formato diferente, más antiguo, como si hubieran sido retrocedidas o reprocesadas. Puso la tarjeta en un lector forense
y empezó a analizar los clips. La primera noche, la de la aparición, se cargó, pero no era el video que yo había visto. El clip no empezaba a las 3:12, empezaba a la medianoche. El video mostraba la casa dormida, pero la perspectiva era diferente. La cámara, aunque seguía fija en el trípode del patio, parecía moverse ligeramente, inclinándose o enfocando áreas específicas de la casa. Era una grabación de mi casa desde fuera, sí, pero con una conciencia de lo que se miraba. A la 1 de la mañana, la cámara se inclinaba hacia la ventana del cuarto de los niños. Luego, a la 1:30, enfocaba la ventana de la sala, donde Elena y yo dormíamos. El horror aumentó cuando Julio detectó que la cámara, durante esas horas de la madrugada, estaba emitiendo un sonido, no el zumbido del glitch, sino un murmullo constante, de muy baja frecuencia, que no era audible para el oído humano. Julio usó un osciloscopio para analizar la frecuencia. Era una modulación de voz, la voz de María Guadalupe Rivas, pero limpia, sin el lamento, como si estuviera hablando directamente a la cámara. Julio limpió el audio. Estaba narrando nuestra vida. Escuchamos su voz, tranquila y observadora. ¿Duermen? La niña duerme con el oso de peluche. El niño se mueve. Tienen miedo a la oscuridad. Pero yo estoy aquí. Yo estoy viendo. Julio y yo nos miramos con horror. Ella no solo había capturado las 3:12, había usado nuestra propia cámara para vigilarnos durante toda la noche, noche tras noche, antes de su aparición. Y luego llegamos a la noche 8, la noche en que le grité. En el video de esa noche, yo entro en el patio con la linterna, ella ya está allí. Y lo que vemos a continuación me hace desear no haber vuelto nunca a Monterrey. La cámara, justo antes de que ella gire, se desengancha del trípode. La imagen tiembla y se invierte. Se ve el cielo estrellado, y luego el lente cae, mirando hacia arriba, y luego el lente se estabiliza. Está en la mano de María Guadalupe Rivas. A la cámara me estaba filmando a mí en ella. Me ve gritar, me ve corriendo de vuelta a la casa. Ahí ella se ríe, no con una risa humana, sino con una carcajada seca, como el crujir de las hojas secas. Y luego, ella entra en la casa, llevándose la cámara en la mano. El video se corta a las 3:14, cuando ella entra al pasillo. Un segundo antes de que yo sintiera el corte, en el sistema Envy, la tarjeta contenía una grabación adicional, la más corta de todas. Un clip de solo 5 segundos. Etiquetado con la marca de tiempo Final. Julio lo reprodujo con cautela. Era totalmente negro, sin sonido. Pero al final del clip, en la esquina inferior izquierda, una sola línea de texto apareció. No era una marca de tiempo, ni un error del sistema. Era un mensaje escrito en el código binario de la propia tarjeta. Julio lo descifró. La frase decía, el hijo está aquí, el hijo Daniel. Ella había regresado por él, o al menos por el recuerdo de él, y lo había encontrado en la figura de mi hijo Ricardo, de la misma edad. Pero la frase estaba al final. ¿Qué significaba? Que ella había logrado su objetivo y se había ido, dejando el enviar y la cámara como un mensaje final. Una semana después de la consulta con Julio, ya de vuelta con mi familia, recibí una llamada del notario de Monterrey. Era una llamada de rutina, para cerrar unos papeles de la venta de la casa. El notario me dijo algo que me hizo volver a palidecer. Había recibido una llamada del antiguo dueño de la casa, el esposo de María Guadalupe Rivas, el que la había asesinado. Estaba en la cárcel esperando el juicio, pero había logrado hacer una llamada. El esposo había pedido saber qué había pasado con la casa, y cuando el notario le dijo que la casa se había vendido, el hombre se rió. Y luego, el esposo de María Guadalupe Rivas dijo algo al notario que éste me repitió palabra por palabra. Dile a ese tal Rafael que fue un error dejarle la manta del bebé. El ciclo no termina hasta que el último recuerdo sea silenciado. Colgué el teléfono. La manta de Daniel, el bebé de María Guadalupe, que Elena había recogido en el aparcamiento de Texas. La misma manta con el bordado del nombre. La teníamos guardada en el ático de nuestro nuevo hogar, como un macabro recuerdo de la huida. Sí, la manta era un ancla,
No habíamos cerrado el ciclo. Subí al ático con un terror nuevo. El ático era pequeño, oscuro, lleno de polvo y cajas. Encontré la manta en una caja de cartón, envuelta en bolsas de plástico. La saqué, el tejido era áspero, frío al tacto, incluso en el calor del ático, y al desdoblarla, noté algo. En la parte inferior de la manta, justo al lado del bordado de Daniel, había algo más, una marca reciente, en hilo rojo, que no estaba allí cuando Elena la recogió. Era una figura cosida, un dibujo infantil y simple. Era Sofía y la mujer de blanco, ambas tomadas de la mano, y debajo, una fecha, bordada con el mismo hilo rojo, 3 y 12-11 de noviembre de 2019. Esa fecha no significaba nada para nosotros. Había pasado después de la huida, antes de que voláramos a Texas. Yo no la recordaba, pero al mirar la fecha con más atención, recordé algo que me había contado Elena. Esa noche, la noche del 11 de noviembre, Elena me había llamado del motel, diciendo que Ricardo, mi hijo, había despertado gritando, aferrándose a su pecho, y que había tenido una extraña marca roja en el hombro, como si alguien lo hubiera pellizcado muy fuerte. Me di cuenta de la terrible verdad. La manta era en ancla, pero el bordado era la prueba. La mujer de blanco no solo nos había vigilado, ella había tocado a mi hijo Ricardo la noche del 11 de noviembre. Y la última frase en código de la tarjeta de memoria, el hijo está aquí, no se refería a Daniel, se refería a Ricardo. Me quedé paralizado en el ático, la manta en mis manos, el aire pesado de calor y polvo. Y entonces, escuché un ruido, un sonido muy tenue, metálico, viniendo de la caja de cartón donde había encontrado la manta. Me acerqué a la caja. Guay, en el fondo, enterrado bajo otras mantas y objetos viejos, había un objeto de plástico negro, pequeño. Era una cámara de seguridad, idéntica a las que había instalado en Monterrey, pero esta no tenía cables, ni sensor infrarrojo. Era un modelo obsoleto y vacío. La tomé en mis manos. Era increíblemente pesada para su tamaño. La abrí con un esfuerzo, y en el interior no había circuito ni tarjeta. Solo había un carrete de película fotográfica, enrollado y envuelto en una tela blanca, idéntica al vestido de María Guadalupe Rivas, y al lado del carrete, una nota doblada. La letra, la misma caligrafía antigua y elegante. La cámara que nunca se apaga es la que nunca se enciende. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.